La semana pasada, luego de subir el primer capítulo de Pau Podcast, pregunté por Instagram qué temas les gustaría que yo hablara y una de las primeras preguntas que me llegó, que me pareció súper interesante, fue el cómo fue mi cambio de carrera. Yo estudiaba ingeniería civil industrial y actualmente soy preparador físico y no trabajo en algo nada que ver con ingeniería. Y pasó que el fin de semana me encontré en una situación en la cual vi a una persona joven que estaba muy deprimida. Y estaba deprimida porque no sabe qué hacer con su vida. Está en una etapa en la cual está saliendo del colegio y tiene que elegir su destino, ¿no es cierto? Su rumbo. Muy estresada esa persona porque es difícil decidir cómo va a ser el resto de tu vida cuando eres un adolescente todavía. La verdad es que después en el futuro te das cuenta de que no tienes que decidir en ese momento cómo va a ser el resto de tu vida. Es solo una parte del camino la que vas a decidir en ese momento y no tiene nada que ver con el resto de tu vida. Pero bueno, eso es lo que te hacen creer. Eso es lo que te dicen constantemente en el colegio, los profesores, tu familia. Eso es lo que te hacen creer y eso llena de estrés y angustia cuando no estás claro. Pero esta persona sí estaba clara, en verdad. Sí sabe lo que le gusta, solo que sus padres no la apoyan. Entonces, me pareció muy buena idea hablar de este tema, porque sé que le va a servir. Si es que llega a esa persona, pucha, mi corazón está llenísimo, pero si no, sé que le va a llegar a más personas que se van a sentir inspiradas. Quizás fue algo que yo necesitaba en ese momento, escuchar más historias poco convencionales, ¿no es cierto? Porque historias convencionales hay muchas y te las llevan en charlas al colegio, a la universidad y no sé, es como mucho más fácil seguir el camino tradicional, sobre todo si todo tu entorno te, te empuja hacia eso, más que apoya eso, te empuja hacia eso. Así que les cuento mi historia. Primero, bienvenidos de nuevo al segundo episodio del Pau Podcast. Eh, el primero se trató de cómo dejar el alcohol, más que nada mis consejos sobre una pregunta que me hizo una clienta, pero hoy va a ser más una historia. Así que les cuento, yo cuando era adolescente e iba en el colegio, empecé a mostrar un buen desempeño en el área de matemáticas. Me iba muy bien, me gustaba y era buena, la verdad, tenía talento y a mí me gustaba mucho, lo disfrutaba. Entonces me metí a un electivo matemático, es, un, es como un curso, un ramo que uno elige extra a los ramos normales, donde prácticamente te adelantan la universidad y yo en ese entonces decidí que iba a estudiar ingeniería. Civil industrial creo que lo decidí un poco después, pero yo sabía que quería estudiar ingeniería y estaba muy decidida porque yo pensaba que el simple hecho de que yo fuera muy buena en matemáticas era suficiente para eh, tener que estudiar ingeniería. Ahora que lo repienso, suena muy, no sé, sacado del libro el concepto que yo tenía del momento que quería vivir. Pero bueno, era lo que yo quería. Mi papá estudió la misma carrera después de estar en la Armada. Entonces me vi inspirada por mi papá, que era mi ídolo, que pucha, siempre lo he amado demasiado, siempre he querido impresionarlo, siempre he querido hacerlo sentir orgulloso. Y eso me pone un poco emotiva. Pero él fue gran motivación por la cual yo quería estudiar ingeniería. Y me iba muy bien en matemáticas, como les contaba. Entonces estudié mucho para la PSU porque más encima mi papá en ese momento estaba siendo jubilado de la Armada, ya una edad joven igual, pero estaba retirándose ya del trabajo de la Armada y me dijo él que no iba a tener dinero suficiente para pagarme la universidad que yo quería. Yo en ese entonces quería estudiar en la Santa María Ingeniería Civil Industrial y no es una de las más baratas. Entonces, además que bueno, mi papá estaba ahí con otros gastos de mis hermanas más grandes y mis hermanos más chicos, etcétera. Y yo me sentí muy frustrada en ese entonces, pensando que, pucha, ¿cómo no voy a poder estudiar en la universidad que quiero? Más encima, no sé, me esfuerzo, yo soy súper autoexigente, en verdad pensaba que si no estudiaba en la Universidad de Santa María no era suficientemente bueno nada. Y eso me ponía muy triste, me acuerdo.
La cosa es que vi mis opciones y una gran opción que abrió mis ojos de una forma especial fue el que la Universidad de Santa María, en la que yo quería estudiar, te becaba 100% la carrera, es decir, podrías estudiar toda la carrera sin pagar absolutamente nada, si es que tú sacas puntaje nacional en la PSU. La PSU, que en ese entonces era la prueba de selección universitaria, la prueba que hacen todas las personas que salen del colegio o que quieren estudiar una carrera universitaria, en la cual se separa por prueba de matemáticas, prueba de lenguaje, prueba de historia, prueba de ciencias, y según tu carrera es qué pruebas tienes que dar, pero siempre tienes que dar matemática y lenguaje. En mi caso, yo quería estudiar ingeniería civil industrial y tenía que dar matemática, lenguaje y un optativo, que podía ser cualquiera, ciencias o ciencias sociales, que sería historia. Y bueno, yo me iba en general bien en todo. Me gustaba más historia que ciencias, pero creo que me iba mejor en ciencias, no recuerdo. Me iba bien en matemáticas, me iba bien en lenguaje, pero me gustaba matemática. Entonces yo dije, wow, esta es mi oportunidad. Si es que yo saco puntaje nacional en matemáticas, bueno, puntaje nacional en verdad, pero matemática era la que yo tenía en mente porque era la que yo estaba, era realmente buena. Y si yo sacaba puntaje nacional en matemáticas, iba a poder estudiar la carrera que yo quiero gratis. Y era mi salvación, porque mi papá me estaba diciendo que no me iba a poder pagar la carrera en la universidad que yo quería. Entonces, decidí, decidí esforzarme todo lo posible por sacar puntaje nacional. Lo hice. Le pedí a mi papá que me pagara así un preuniversitario específico, que en verdad no era una institución de un preuniversitario, sino que era una profesora particular, que ella le enseñaba a adolescentes que iban a dar la PSU, los preparaba para la prueba de matemáticas, solo de matemáticas. Entonces yo tomé ese preuniversitario particular que hacía esta profesora en mi ciudad, donde tenía que ir creo que una vez a la semana a una clase grupal de unas 16 personas, y una vez a la semana a una clase individual, donde más que nada no te enseñaba, sino que te corregía los ejercicios que mandaba de tarea en la clase grupal. Era muy, muy estricta esa profe, era muy intenso ese preuniversitario, y bueno, ella era conocida por sacar puntajes nacionales, porque a sus alumnos les fuera muy bien en la PSU. Entonces yo quería estar con ella pase lo que pase, porque mi único objetivo en ese momento era sacar puntaje nacional para poder quedar en la carrera que yo quería, en la universidad que yo quería, porque yo quería estudiar gratis en la Santa María. Esa era la única opción de felicidad que yo veía en ese momento. Y bueno, la opción que me da los medios que yo tenía en ese momento también. Entonces empecé a estudiar, había ocupado la habilidad de la disciplina, que la aprendí un poco más joven, pero eso queda para otro podcast. Pero estaba ocupando mi disciplina al máximo para estudiar todos los días, para asistir al preuniversitario, para hacer todo lo que pueda hacer yo para sacar puntaje nacional, desde alimentarme bien, ir al gimnasio, estudiar, incluso yo era media amiga de la profe que tenía de lenguaje, y le decía en clases que, profe, su clase no me importa porque yo necesito sacar puntaje nacional en matemáticas para poder estudiar gratis, y en verdad no necesito estar en esta clase. ¿Usted me dejaría hacer mi ensayo de PSU de matemática en la esquina de la sala, por favor, sin molestar a nadie? Y me dejaba. Entonces, de verdad, lo hice todo. Me acuerdo que yo me levantaba en la mañana cuando ya salimos del colegio y nos daban más tiempo para prepararnos para la prueba. Me levantaba en la mañana, iba a mi clase de preuniversitario donde hacíamos un ensayo PSU todos los días. Después iba a la casa de mi papá, o iba al gimnasio. Después me iba a la casa de mi papá. Mi papá me hacía un plato de salmón con verduras, porque sabíamos que el salmón tenía omega 3 y eso me ayudaría a pensar mejor, etcétera. Era una rutina, y después me devolvía a mi casa o me quedaba ahí donde mi papá estudiando toda la tarde los ensayos de PSU. Y así unos meses, hasta que fue la gran prueba que más encima me tocó, así como muy mala suerte, me tocó justo al lado del gallo que me gustaba de todo el colegio. Imagínense ese momento, como qué mala suerte. Y yo dije, ¿cómo me voy a concentrar? No voy a poder dar la prueba bien. Pero bueno, lo hice igual bien. Entonces yo salí súper confiada. Cuando yo terminé la prueba, yo
de verdad pensaba que había sacado puntaje nacional. No lo dudaba, en verdad. Yo estaba segura de que todo lo que había respondido estaba bien y bueno, estaba segura, estaba feliz. Y el día que llamaban a las personas que sacaban puntaje nacional, que un día antes de que publican todos los puntajes, no me llamaron. Entonces yo lloré, me frustré, soñé en la noche que sacaba como 400 puntos, de que no podía casi que estudiar nada y fue horrible. Pero bueno, al día siguiente publicaron los puntajes y resulta que me equivoqué solo en una pregunta. Saqué 833 puntos entonces en matemáticas y no sé cómo, pero en lenguaje me equivoqué solo en 5 y ponderé en total 809, el de puntaje como ponderado, que es con el cual tú postulas a la carrera, porque al final di los dos optativos y creo que los dos saqué 650 por ahí. La cosa es que ponderé 809 y como la Santa María solo te becaba si es que tú sacabas puntaje nacional la carrera entera, si es que yo tenía el puntaje que saqué, te becaban el 50%. Ah, no, no te becaban el 50%, te becaban el primer año y la matrícula. Pero el primer año no me servía de nada, porque mi papá me estaba diciendo que no me podía pagar el resto de la carrera. Y eso significaba para mí pedir un crédito y yo endeudarme a los 18 años no era mi objetivo para nada. La cosa es que me llamaron varias universidades, entre ellas la Católica de Valparaíso, que fue donde me becaron 100%. La verdad yo no quería estudiar ahí, estaba muy frustrada ese día porque yo de verdad quería estudiar en la Santa María. Y mi papá me dijo como, bueno, ya que esta te becó 100% y es muy buena, obviamente te vas a ir para allá. Y como que yo no vi opción, llorando a través del teléfono le dije sí, obvio, pensando como, puta la weá. Pero al final eso fue lo que hice. Y me acuerdo, el primer día que fui a la universidad, iba pasando por la micro, o sea, en la micro, pasando por afuera de la Santa María, que queda antes de la Católica de Valparaíso, en la misma micro, y lloré de nuevo. Solo por ver la universidad y ver que yo tenía que seguir de largo porque iba a otra. Finalmente, no me arrepiento de haber ido a la Cato porque conocí gente bacán, era... Pucha, después por lo que supe, la Santa María era mucho más competitiva, mucho más fría, las personas que están son diferentes, entonces la verdad es que yo me vi en un muy buen me vi en un muy buen lugar en la Católica de Valparaíso, por la gente, por la modalidad de la U y fue muy bacán. La cosa es que mi primer año fue hermoso, me fue bien, me fue muy bien porque en verdad se me hacían fácil los ramos porque mi colegio en los electivos donde yo asistí de matemática, de física, me adelantaron mucha materia de la que iba a ver en la U. Entonces prácticamente la mitad de las cosas que me enseñaron, sobre todo al principio de año, en la U, yo ya las sabía por el colegio y eso me hizo, pucha, tener un año súper relajado. El segundo año no fue así, pero la cosa es que yo estaba ahí en primer año de universidad en Valparaíso y todas las ventanas, es decir, los momentos como sin clases que yo tenía en el día, me iba al gimnasio, me cambié de gimnasio, desde el que iba cerca de mi casa, me cambié para el de Valparaíso para ir después de la U o entre medio de las clases y aprovechar el día, porque como yo vivía muy lejos, me iba a las 7 de la mañana a la U y volvía a las 8 de la noche. Porque tenía ramos en la mañana, ramos en la tarde y así. La cosa es que me iba en todas las ventanas al gimnasio. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho entrenar. Me gustaba mucho entrenar, me apasionaba mucho el fitness, investigaba mucho, quería ver más cambios en mi cuerpo. Yo ya estaba yendo muy constantemente desde el colegio. Que eso también es para otro podcast, el cómo comencé en el fitness. Pero yo ya estaba yendo muy constantemente, ya tenía un cuerpo, la verdad, muy fitness para la generalidad de las personas. No tenía mucha masa muscular, pero sí tenía un porcentaje de grasa bajo y, bueno, algo de masa muscular, entonces me veía bien, me encantaba. Y sobre todo me apasionaba, buscaba mucha información sobre entrenamiento, sobre dieta. Obviamente yo llevaba mi alimentación, mi dieta, yo me hacía las comidas todos los días en la noche. Me las llevaba a la U, no fallaba, me llevaba mis potes para todos lados. Ya era prácticamente una persona fitness en la universidad sin saberlo. La cosa es que ahí me di cuenta, porque más encima yo tenía un pololo en ese entonces, un novio, que estudiaba educación física. Él tenía la misma edad que yo, de hecho, es la persona con la que di la PSU al lado. Entonces,
Él estudiaba educación física, yo veía que él tenía ramos de entrenamiento y era muy entretenido, pero a él tampoco le gustaba, entonces, porque el enfoque como enseñar a niños no le gustaba. Entonces un día que estábamos, no sé, creo que echados en la cama, como que investigamos que había más carreras, porque no quería enseñar colegios, y bueno, yo lo único que quería era hablar de entrenamiento, estudiar sobre entrenamiento, la verdad no me interesaba ya la ingeniería, a pesar de que me iba bien, quizás porque el colegio me adelantó muchos ramos y se me hacía fácil, quizás por eso estaba más distraída en el gimnasio y esas cosas. Entonces encontramos la carrera preparador físico, que es una carrera técnica que no es profesional, que dura menos años que una carrera profesional, que es más barata que una carrera profesional, pero que sí todos los ramos que leíamos en la descripción de la carrera tenían las cosas que a nosotras nos interesaban, que eran entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza, entrenamiento, el cardio, era nutrición deportiva, pucha, era muy, muy interesante. Se veía muy interesante solo por leer la descripción de la carrera. A pesar de que era corta, de que no es profesional, que son en el fondo los contras, porque acá al menos en Chile los papás o la gente adulta, bueno, y mucha gente joven también por influencia de esto, eh, creen que uno debe ser profesional para que le vaya bien en la vida, para que pueda tener un buen sueldo, para lo que sea en general. Hay como una creencia que, pucha, lamentablemente es como de mente cerrada, porque uno que ya tiene las redes sociales, podemos ver que en otros países no es así, que no tienes por qué tener un título profesional para que te vaya bien en la vida, que en realidad lo más importante es hacer lo que te gusta, porque así lo vas a hacer con ganas, lo vas a hacer bien y bueno, lo vas a disfrutar, entonces lo vas a hacer con todo lo que puedas, vas a poner todo de ti para ello y te va a ir bien por eso. Si a ti te gusta lo que haces y te esfuerzas por eso, estudias por eso, te encargas de ser cada día mejor en eso, es imposible que te vaya mal. Qué intenso esto. Entonces, bueno, yo ahí entonces el primer año de universidad con mi ex pololo estábamos mirando eso y dijimos como, "Oh, deberíamos cambiarnos a esa carrera". Y dijimos como, ya, hagámoslo. Ya, yo le digo a mis papás mañana, tú le decís a tus papás mañana y después conversamos sobre lo que pase. La cosa es que a él lo apoyaron y se pudo meter a la carrera, si no me equivoco, el año siguiente. En cambio yo le dije a mi mamá, no le dije a mi papá primero, le dije a mi mamá porque mi mamá es psicóloga. Mi mamá es psicóloga y siempre ha sido mucho más simpática que mi papá en general, como un trato más caluroso, más tierna, ¿no es cierto? Una mujer en el fondo. Yo pensé que ella me iba a apoyar al 100%. Jamás pensé que podía no estar de acuerdo con lo que yo le iba a decir. En el fondo le iba a decir que es mi pasión, que es lo que quiero hacer de la vida, que me encanta, y jamás pensé que podía hacer algo malo. Pero le dije, y lo primero que dijo fue que yo estaba loca, que no lo hiciera. Y mientras digo esto se me paran los pelos de los brazos porque me acuerdo y no fue bueno, no fue lindo. Y me gritó finalmente porque yo le dije que era lo que quería, que lo iba a hacer, y me gritó que estaba loca, que no podía hacerlo, que no podía perder mi beca, que era una oportunidad muy grande la que tenía como para desperdiciarla, que yo tenía una cabeza muy buena para desperdiciarla, que mi papá no me iba a apoyar tampoco y que nadie me iba a apoyar, que no podía hacerlo. Me dijo, no lo vas a hacer. Bueno, yo al ver esto obviamente la pasé muy mal. Solo el darme cuenta de que mi mamá, que era la persona que más yo pensé que me iba a apoyar, no lo hizo. Pucha, me dio mucho miedo. Y dije, ni cagando le digo a mi papá, ¿cómo le voy a decir? Si le digo, si así reaccionó mi papá me va a pegar, imagínense, no lo puedo hacer. Entonces dije, ya, filo, voy a seguir, voy a sacar esta carrera, si igual me está yendo bien, voy a sacar ingeniería, igual me gusta, y filo, filo nomás, porque no puedo, me dijo que no puedo, no me dejó. Así que bueno, entonces mi ex pololo de ese entonces sí se metió al año siguiente, por lo que yo igual pude ver más de cerca la carrera, pude ver sus ramos y lo que estudiaba él, y pucha, me daba mucha envidia. Me daba mucha envidia porque más encima el segundo año de ingeniería se puso más difícil.
Por primera vez entramos en paro, porque el primer año creo que no tuvimos paro. Tuvimos suerte ese año. En el segundo año teníamos paro y más encima teníamos un ramo de autoaprendizaje. El autoaprendizaje significa que los profesores no me iban a enseñar nada, sino que uno tenía que investigar la información. Y eso me hubiera dado lo mismo si hubiera sido como un ramo de historia, un ramo de, no sé, de ciencias, de algo que en verdad pueda buscar en fuentes confiables, pero era un ramo de programación. Para los que no saben, programación es algo un poco complicado. Me iba muy bien en el primer semestre en el ramo de programación que teníamos. De hecho, en este año, o sea, del primer año, pero en el segundo año yo estaba trabajando de ayudante para el ramo de programación que me fue bien el año anterior. Entonces yo era ayudante de programación y aún así, ayudante, para los que no saben, es una persona que le hace clases a otros alumnos como tutorías. Alumnos más jóvenes o de años anteriores al de uno. Ayudando a los profes, en el fondo, y recibe pago. La cosa es que yo era ayudante de programación y aún así el ramo que seguía, que era de autoaprendizaje, donde tú tienes que encargarte de aprender por tu cuenta, nadie te va a enseñar nada, a pesar de que le pagas a la universidad, se supone, para que te enseñe. Y eso me daba mucha rabia, aunque yo no pagaba, pero bueno. Aún así, el ramo de autoaprendizaje, que era de programación, pero era más avanzado, obviamente, que el que yo enseñaba, se me hacía muy difícil, y yo era soy todavía, pero ahí era peor, autoexigente. Entonces yo quería sacarme buenas notas y este era un trabajo en grupo, era un ramo que era todo un trabajo, todo el semestre en grupo. Yo era con mis mejores amigos de ese entonces, el Johnny y el Tito, para si escuchan esto algún día, que les mando saludos. Yo era con el Johnny y el Tito y bueno, los tres nos frustrábamos un montón, solo que yo soy mujer, entonces, y además soy sensible, más aún en ese entonces lloraba, porque más encima nos fuimos a paro, y cuando nos fuimos a paro, yo sentía todos los días una frustración gigante porque sentía miedo de que en cualquier momento el paro se iba a acabar y nos iban a pedir el trabajo y no lo teníamos listo porque no entendíamos ni mierda de lo que aparecía en internet, porque no había ninguna fuente confiable de donde aprender, sino que teníamos que aprender por foros, que son lo peor de la vida, porque es como Wikipedia, pero peor porque nadie valida nada. Son foros donde la gente escribe, gente cualquiera, que no tienes cómo confiar en eso. Y los profesores ni siquiera nos daban algún lugar, algún sitio web confiable para buscarlo. Y la verdad yo nunca había buscado nada en una biblioteca, entonces el solo ver los libros me hacía llorar. Ay, qué horrible acordarme de esa etapa de la vida, pero bueno. Estábamos en ese paro y a partir de esto, aparte de llorar por el ramo, empecé a llorar en otros lugares. Empecé a llorar cuando estaba con mi pololo, empecé a llorar cuando estaba en mi casa, empecé a llorar en la noche, en la mañana, empecé a llorar en el baño y no sabía por qué. No sabía por qué estaba llorando todo el día. Mi pololo me decía, ¿qué te pasa? No te hago feliz y no sé qué pasa, no entiendo, quiero que estés feliz. Y yo lloraba y le decía, no sé, perdón, no sé por qué estoy llorando, no sé por qué tengo pena. Pero me da pena, digo, tengo pena y no sé por qué. Entonces, yo le mencioné esto a mi mamá, obviamente, que también me veía, y empecé a ir al psicólogo por segunda vez en la vida, porque también fui cuando niña. Pero ese es otro tema que también está para otro podcast. Entonces, iba al psicólogo, donde la psicóloga a la que fui no me decía ni una sola palabra, prácticamente yo hablaba sola. Y como yo era tan sensible, la verdad, y estaba en un mal momento, solo lloraba. Entonces yo iba al psicólogo a llorar y a confundirme más y a estresarme más porque me daba rabia que la psicóloga no me dijera nada. Y finalmente solo fui a 4 sesiones porque en la tercera sesión, creo, por ahí, me di cuenta de que no era feliz con lo que estaba haciendo. Y de que yo sabía perfectamente dónde quería estar y no estaba ahí porque no me dejaron el año anterior. Y no quería estudiar esa carrera en la que estaba, en la que me iba bien. Pero no quería estudiar esa carrera. Yo quería estar en otro lado aprendiendo de otras cosas que sí tenía ganas, que sí me interesaban, que sí quería estar ahí. No era que ingeniería no me gustara, sino que me gustaban ambas cosas, pero yo quería estar en el otro lugar. En el fondo, a mí me gusta la papa, me gusta el arroz, me gustan los fideos, pero a veces tengo ganas de papa, a veces tengo ganas de arroz, a veces tengo ganas de fideos. Y no porque me guste algo voy a querer estar ahí.
Entonces me di cuenta de eso y dije, ya, no puedo seguir así, porque además, ya después cuando se acabó el paro, estábamos yendo a clases y me empezó a pasar algo que nunca me había pasado en la vida, que es que cada vez que iba a entrar a clases y ya después todo el día me dolía mucho no sé, la parte pélvica de mi cuerpo, como el estómago pero abajo, y se me inflamaba. Por un momento yo pensé que era como dolor de ovarios, como lo que te pasa cuando te va a llegar la regla. Yo pensaba que era eso y me dolía mucho, nunca me había dolido tanto, se me inflamaba, me dolía y un día me dolió tanto antes de entrar a una clase que no pude entrar y me quedé acostada en el suelo del dolor. Ese mismo día fui a urgencia en la noche y me dijeron como no sé lo que tiene. Yo creo, me dijeron, puede ser que sea dolor de ovarios, como dice usted, pero no sabemos, así que bueno, váyase para la casa. Tome lo que pueda, pero la verdad, lo que sea que tomara, ya sea paracetamol, ibuprofeno, no sé, lo que podía tomar, no me servía de nada, de nada. Y eso nunca me había pasado en la vida. En un almuerzo familiar en la casa de mi ex pololo estaba su tío, que es, no me acuerdo qué profesión, pero es médico del sistema digestivo del colon. No sé cómo se llama la especialidad. La cosa es que él me dijo, te apuesto que eso es colon irritable. Y yo le dije, ¿cómo vamos a saberlo? Y me dijo que pucha, había un examen, que bueno, era muy asqueroso el examen, pero también había otra forma, que era dándome un medicamento que tomaba su señora, que era un ansiolítico, es como uno de los medicamentos psicoactivos tipo para tratar depresión o ansiedad, y no tiene nada que ver con el sistema digestivo, ¿no? Pero bueno, me dijo, te voy a dar uno de estos medicamentos y tú me dices cómo te sientes, después de que nada me había servido. Y dije, bueno, no pierdo nada, lo acepté, me lo tomé y por primera vez en meses, creo, no me dolía nada y se me desinflamó la zona pélvica. La cosa es que, bueno, ahí descubrí que tenía colon irritable, él me diagnosticó finalmente y me recetó los ansiolíticos, que yo los encontraba lo máximo, porque al fin no estaba hinchada, al fin no me dolía, ya podía volver a clases, podía volver a entrenar sin problemas y todo. Entonces empecé a tomar estos medicamentos, los cuales al principio tomaba una pastilla, después tomaba 2 pastillas, después tomaba 3 pastillas al día, porque si no, no me servía, me hacía dependiente, más encima me hacía resistente. La cosa es que además de eso, me hacían ser una persona, no sé cómo explicarlo, como un zombie, me hacían estar súper apagada. Yo soy una persona que soy muy extrovertida, soy generalmente alegre con los demás, eh, y expresiva, me río, hablo y me muevo, por algo voy al gimnasio también, y no lo estaba haciendo, no estaba haciendo yo. Entonces, bueno, eso me daba lo mismo en ese momento porque era lo que me ayudaba a poder vivir sin dolor. Y finalmente estaba yendo a terapia, ¿no es cierto? Llorando mucho hasta que entendí que ya sabía qué era lo que me pasaba, solo que requería, pucha, tomar acción. Y eso es difícil. Es difícil cuando mi familia no me apoyaba. En verdad mi mamá, porque yo no lo había dicho a nadie más. Pero ahí me decidí y dije, no voy a ser infeliz por esto. Me voy a salir de la carrera. Ahí mi ex pololo me ayudó mucho en esta decisión, obviamente me apoyó mucho, me llenó de valor, me dijo, no cambies tu parecer por esto. O sea, no cambies tu parecer, dile a tus papás y no cambies tu parecer y haz lo que tengas que hacer para hacerlo, y eso hice. Entonces dije, ya, me voy a salir de esta carrera, no tengo que hacer nada para salirme en verdad, solo tengo que dejar de ir a clases porque no pago. Entonces solo tengo que dejar de ir, dejé de ir a ingeniería. No quise congelar porque yo me iba a meter a preparador físico, que duraba 2 años y medio. Y congelar se podía máximo hasta 2 años. Y si tú seguías congelado en el fondo, cuando ya habían pasado los 2 años y no volvías a la U, simplemente te echaban de la carrera. Entonces yo no quería darme la posibilidad de volver. Como no quería darme la posibilidad de volver, simplemente dejé de ir a clases. Y le dije, y bueno, tenía que esperar medio año para poder entrar a la carrera porque el preparador físico no parte a mitad de año, solo parte a principio de año. Y esto era en agosto. Pero invierno más encima. El invierno me hace ser más depresiva, para los que no saben. Entonces, le dije a mi papá por WhatsApp, porque me daba miedo decirle en persona. Ya le había dicho a mi mamá que me iba a cambiar, y mi mamá, bueno, me dijo, bueno, yo ya te dije el año pasado, ahora
será tu decisión, pero bueno, me vio que yo estaba muy triste, en verdad, me vio tomando medicamentos, me vio llorando y por eso igual al segundo año ya me dijo, bueno, salte. Yo ya te dije lo que pensaba y bueno, ahora es por tu felicidad y más que nada por tu salud, porque yo estaba mal. Y le dije a mi papá por WhatsApp, mi papá sin saber nada de esto, porque yo jamás le mencioné que me quería cambiar de carrera, pero le dije por WhatsApp en un testamento que me iba a salir, que estaba decidido, que no me importaba lo que me dijera, que no importaba si él no me quería pagar la carrera, yo iba a pedir un crédito. Y eso, que estaba decidido, se lo mandé, con mucho miedo, obviamente. La cosa es que obviamente a él tampoco le gustó que yo le dijera por WhatsApp y me dijo, me sorprende mucho que me digas esto, más encima por este medio, ven a mi casa. Y ese mismo día dije, ya, voy con todo, muerta de miedo, fui igual. Ahí mi expololo me dijo, Paula, tú enfrenta a tu papá y pase lo que pase, diga lo que te diga, no cambies tu opinión, sé fuerte. Y yo iba decidida a eso. Así que fui y este fue el peor día de mi vida. Pucha, ¿cómo explicarlo? Me gritó que yo iba a ser pobre, que iba a ser pobre igual que mis hermanas, porque mis hermanas estaban estudiando pedagogía o habían salido de pedagogía recién y estaban viviendo en Australia por el momento en una work and holiday. Y, y que yo iba a ser pobre igual que mis hermanas, o no sé si ya habían llegado y estaban trabajando ya de profesoras, pero ellas dos estudiaron para ser profesoras, las grandes. Y me dijo, vas a ser pobre igual que tus hermanas, ¿cómo vas a estudiar esa carrera que no es técnica? Estás loca, que cómo vas a hacer eso. Y yo le decía todo el rato que yo quería ser feliz, que yo iba a hacer lo que me gustaba, con mucha pena, llorando mucho, porque él me gritaba, realmente no estaba tratándome bien, para nada. Y no paraba, la cosa es que estuvimos horas, yo creo que unas 4 o 3 horas, en las cuales no paró de gritarme. Pasaba mi madrastra en ese entonces y le decía, ya, pues, para, mira cómo está, te está diciendo que está llorando al frente tuyo y tú no paras de gritarle y él no paraba. Hasta que le dije, ya papá, me voy, no puedo más con esto, lo siento, y me fui y no me habló por meses. Creo que fueron unos 3 meses. Pero a mí no me importaba. Obviamente en ese momento me dijo, yo no te voy a pagar esa carrera. Y yo dije, no importa, me pido un crédito por más que no quiera, no importa. Pero después mi mamá habló con él y le dijo que me pagara la carrera, que no sea así, que me pagara la carrera, que era barata, que era corta y que era lo que yo quería. Y que si él no me quiere apoyar, bueno, que no me hable, pero que me pague la carrera. Porque era su responsabilidad, porque él puede, etcétera. Yo sé que no es su responsabilidad, en verdad. O sea, hay gente que nadie le paga la carrera y bueno, ahí está, el crédito lo pide mucha gente. Pero yo estaba dispuesto a hacer eso, pero no tuve que hacerlo porque mi mamá lo convenció, aunque no me habló por mucho tiempo. Pero en ese entonces yo ya estaba no yendo a clases y ¿saben qué pasó? Se me fue el colon irritable. Se me fue el colon irritable y no tuve que tomar más medicamentos. Y ahí fue, bueno, cuando aprendí que el cuerpo somatiza. Que eso también es para otro podcast, pero no podía creer que ya no tenía que tomar esos medicamentos malditos que me hacían ser un zombie simplemente por haber tomado la decisión que tenía que hacer hace tiempo. Por ser valiente. Y por arriesgarme también, porque yo sé que me pude haber quedado quizás con un papá que no me hablara nunca más, endeudada por mucho tiempo, quizás pobre, como decía mi papá, que me iba a ir porque decía que obviamente un preparador físico gana poca plata. Y aún así me arriesgué y dije, yo voy a hacer lo que amo porque finalmente vinimos a ser felices. Entonces dejé de tomar medicamentos y ese mismo semestre, en octubre, de hecho, justo para esta fecha, más o menos, cerca de mi cumpleaños, tomé la decisión de empezar a prepararme para competir en fisicoculturismo, que era algo que ya venía viendo por ahí en redes sociales y me interesé, le hablé a alguien y empecé a prepararme para competir. Entonces, a final de ese año, tuve mi primera competencia. Todavía nadie me iba a apoyar, nadie me fue a ver. Solo fue mi expololo en ese entonces a acompañarme a la competencia. No fue nadie más.
Y era, bueno, lo más importante para mí. Yo lo hice todo por esa competencia. Empecé a trabajar entrenando a algunas personas para juntar la plata para comprarme el pescado que no me compraban en ese entonces. Viviendo con mi mamá, obviamente. Mi papá no me hablaba todavía. Pero ¿saben qué? Después de un tiempo y después de la competencia, sobre todo, que gané el primer lugar de mi categoría novicias, entonces, wow, llegué con una medalla de oro a mi casa, que por más que no era ni la categoría Open, era una medalla de oro y se veía como un triunfo, por el cual yo me había esforzado mucho. Y bueno, ahí mi papá empezó a hablarme, dijo, quizás, yo creo que pensó esto, dijo, quizás, bueno, será buena en lo que hace, quizás le gusta de verdad. Y en ese entonces pasó que mi mamá era vegetariana y toda mi casa era vegetariana, entonces no me compraban carne, no compraban carne en general y era un gasto muy grande lo que significaba comprar la carne, el pescado, el pollo para una preparación competitiva, era más de lo que podía pagar mi mamá en ese entonces. Y bueno, yo hablé con mi papá, me acerqué un poco y mi papá siempre quiso que estuviéramos más cerca. Y como ahí ya estábamos hablando de nuevo, eh, me dijo que si yo quería, podía vivir con él y si yo vivía con él, no me iba a faltar nada. Las vueltas que da la vida. Hace unos meses él estaba gritándome ahí, diciéndome que yo estaba loca, que no me iba a apoyar nunca y 2 meses después quizás estaba invitándome a vivir con él, diciéndome que me iba a pagar la comida para que yo pudiera prepararme para competir mientras estudiaba mi carrera nueva de preparador físico, la carrera técnica que no iba a apoyar nunca. Y ahí estaba. Entonces lo hice, me fui a vivir con él durante toda la carrera de preparador físico, excepto el último semestre, me fui a vivir con él. Y así fue, él me compró todo lo que necesité para yo comer en mi preparación competitiva. Después competí a mitad de año del 2019 y me seguí preparando el año 2020 también a pesar de la pandemia y él siempre estuvo ahí apoyándome. Para mi segunda competencia me fue a ver, de hecho, toda mi familia. Gritando estaban y más encima yo gané mis dos categorías, juvenil y open, y me quedé segunda en la final. Y todos estaban ahí, tienen todas fotos conmigo y la medalla y fue hermoso. Fueron mis amigas también a esa competencia. Y bueno, hoy día, después del 2020, empecé a vivir sola a los 21 porque empecé a trabajar de lo que soy, de lo que hago y bueno, quizás soy buena, quizás me gusta. Entonces, ahora lo digo con una sonrisa en la cara mientras lloré hace un par de minutos explicándoles todo esto, pero aquí voy con todo esto que uno tiene que hacer lo que le gusta y siempre se va a ver como un desafío al principio y se va a ver como que nadie te apoya y quizás en verdad es así, nadie te apoya ni siquiera con algún peso, ni siquiera con una sonrisa, ni siquiera con una palabra de aliento, ni siquiera con un like a veces tus propios amigos. Pero uno tiene que ser valiente, uno tiene que arriesgar el separarse de gente que no te va a aportar. Porque bueno, quizás esa gente regresa, quizás esa gente cambia de opinión y bueno, te aseguro que todas las personas que te critiquen al principio después te van a pedir consejos de lo que sea que tú hagas. Si te gusta la actuación y bueno, es una carrera que se ve poco validada por la sociedad, pero te encanta, hazlo. Actúa, vas a partir en la calle, pero después quién sabe. Si tú no paras, nadie te va a parar. Si tú te crees el cuento un poco lo suficiente para tomar la primera decisión, ya vas a haber avanzado un paso. Y es solo seguir. Así que eso. Eh, Esto fue un poco serio, sí, un poco personal también, pero no es la historia de mi vida, es una parte que me interesa muy, que me parece muy interesante para las personas que estén en ese momento de tomar la decisión, que no tengan la valentía todavía, quizás que no hayan escuchado ninguna historia como la mía, porque la verdad yo no había escuchado ninguna. Así que eso es todo, van a ser 40 minutos esta vez, pero qué feliz me siento de haberme desahogado contando todo esto, sabiendo que al menos a alguna persona le va a servir de algo. Para lo que sea que quieras hacer que te dé miedo. Como esto, como este podcast para mí, que me dio miedo también. Adiós. Para la gente que no me sigue en Instagram, paula.gonzalez.silva y que sigan este podcast,
que le den like, que lo compartan si los inspiró, si creen que le va a servir a alguien, mándenselo directamente. Un beso enorme a todos.